El maestro Pedro Figueroa es maestrando en procesos educativos mediados por tecnología, es especialista docente de nivel superior en educación y TIC, es especialista en mediaciones tecnológicas, licenciado en comunicación social, tiene certificado en docencia virtual y es director tecnopedagógico de Movit. Es docente y directivo de nivel superior, capacitador, facilitador, tutor y creador de contenidos sobre aprendizaje y nuevas tecnologías. Educador con 20 años de experiencia en diferentes niveles y funciones, conferencista, orador y ponente con publicación de artículos y capítulos de libros en diferentes espacios nacionales e internacionales. Adicional es investigador universitario, asesor educativo, miembro honorífico de la Red Internacional de Investigadores en Educación y creador y administrador de la comunidad Los Docentes y las TIC. Entonces, al maestro Pedro Figueroa, que se encuentra en sala, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un saludo fraterno y cordial desde Córdoba, en el centro de Argentina. Un enorme honor haber tenido esta invitación. Felicitaciones por este maravilloso evento necesario de intercambio, de fortalecimiento, de reflexión y fundamentalmente de proyección. En Marco, Janio, Leticia, agradecerle a todo el inmenso equipo que ha puesto en marcha esta experiencia inédita y sumamente necesaria. Así que agradecido por esta invitación y un verdadero honor que se suma a lo que vengo diciendo, el estar luego de excelentes colegas y ponentes como Domingo, como Rita y como se me fue el nombre ahora de González Grez también. La verdad que maravillosas ponencias y vamos a intentar aportar en ese mismo sentido. Así que muchísimas gracias. Si les parece entonces y no disponen lo contrario, empiezo a compartir la pantalla para ya comenzar con la ponencia. En estos minutos la intención es vincular desde mi experiencia y desde mi rol dentro de una aplicación tecnoeducativa como Movit, hablar de los protagonistas de la educación, que son nuestros estudiantes, que son nuestros alumnos, que han tenido una fuerte presencia y protagonismo en este congreso. Entonces, en esa misma línea y relacionando con lo que decían los ponentes anteriores, hablar de evidencias de aprendizaje. Es decir, cómo entendemos los docentes y cuándo que nuestros alumnos han aprendido y cuándo ellos efectivamente demuestran que han aprendido, y pensar a los estudiantes como productores de videojuegos dentro de una de las metodologías activas de videojuegos educativos, buscando las facilidades que Movit nos propone para justamente esta posibilidad y esta instancia. Va a estar basado en la experiencia. Y reitero que aprovechando todo el bagaje teórico previo de las ponencias anteriores, que ha sido sumamente valioso en ese sentido. ¿Cuáles son los puntos de partida para empezar a pensar a nuestros estudiantes como productores de videojuegos y especialmente en sus evidencias de aprendizaje? Bueno, primero ponernos en el lugar del docente, en la experiencia nuestra, y desde allí, que Antonio lo retomaba, hablar de la competencia digital docente a la que estamos llamados y convocados como educadores, que tomando la referencia de España y también algunas experiencias de Latinoamérica, hablar de 5 áreas de información, de comunicación, de creación de contenido, de seguridad y de resolución de problemas, y centrándome particularmente en la creación de contenido, que no solo incluye estas competencias digitales docentes, el hecho de pensarnos nosotros, educadores, como creadores de contenido, sino también movilizar las competencias digitales de nuestros estudiantes del nivel educativo que se trate y de la experiencia o de la materia o disciplina que también se trate, para que ellos mismos tengan estas propias habilidades. Si no, sería una cuestión muy unidireccional y desde un solo lado, y la intención es justamente fortalecernos en este entorno digital y en esta sociedad del conocimiento que nos desafía a tener en cuenta estos 5 ámbitos: la información, la comunicación, la creación de contenido, la seguridad y la resolución de problemas,
de manera integrada seguramente. Nuestro rol como docentes, aprenderlo, aprehenderlo, tomar como referencia y transmitirlo a nuestros estudiantes también. Como segundo marco de referencia, la intención no es justamente centrarnos en lo teórico de estas cuestiones, sino nombrarlos porque va a ser la base desde donde vamos a proponer y explicar lo que sigue. Tendría que ver con la alfabetización digital, y acá sí, como ciudadanos, como personas de este siglo XXI, y en 4 ámbitos particularmente que, si los vemos en detalle, tienen que ver con aquellas competencias digitales docentes, pero también teniendo en cuenta nuestra propia vida. Antonio daba el ejemplo del cajero automático, ¿no? La habilidad casi sin darnos cuenta que hemos obtenido de obtener dinero sin que medie una persona que lo entregue. Bueno, esto tiene que ver con nuestras alfabetizaciones digitales de este tiempo. Estudiantes, docentes, cualquier ciudadano, estamos llamados desde lo instrumental, cómo utilizar determinada cuestión, si no nos inhabilita otras, lo cognitivo intelectual, transformar la información en conocimiento para reconocer la información veraz, qué me sirve y qué es válido, lo sociocomunicacional, la adaptación del lenguaje a los nuevos códigos de interacción social, y ahí hay un enorme desafío de aprendizaje y de concientización en cuanto a las redes sociales, un fabuloso instrumento, pero que como humanos generalmente o en algunos determinados momentos utilizamos con otras intenciones, como la vida misma, como la vida presencial misma. Y la cuestión ética, trabajar en valores positivos y en distintas prácticas que tengan que ver con nuestra visión ética de la vida, y todo esto de manera integrada para pensar las interacciones digitales en este marco de la alfabetización digital. Y también, obviamente, y no vamos a abundar en esto, pero las metodologías activas para el siglo XXI, que acá hay un panorama y que los ponentes anteriores han puesto en evidencia y los días anteriores también, pero las tomamos como referencias puntualmente por lo que determinaba la maestra Rita anteriormente, la denominación de activas, pensando en el estudiante como el protagonista y en nosotros docentes como un proceso que se va desarrollando en esa interacción y en ese ida y vuelta en el que vamos desarrollando. Uno, cuando habla de videojuegos educativos, lo podemos asociar a gamificación o aprendizaje basados en el juego, o el juego de rol inclusive. Sin embargo, cuando pensamos en el rol de los estudiantes como productores de videojuegos, también estamos hablando de la posibilidad de incorporar un aprendizaje basado en problemas o en proyectos, el pensamiento visual, el pensamiento de diseño, la clase invertida, el juego de rol y distintas metodologías activas que nosotros podemos incorporar para repensar el rol del estudiante. Esa es la propuesta de esta charla. Con este punto de partida le sumamos uno más que tiene que ver con una concepción más pedagógica, teórica, pero me parece fundamental tomarlo como referencia: la diferenciación que hace el gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire cuando habla de su educación bancaria o la concepción bancaria de la educación y la concepción liberadora. Lo vamos a poner simplemente en imágenes para no abundar demasiado, pero la educación bancaria tendría que ver con esto, con depositar en el sentido de un banco, ¿sí?, todo lo que tenemos como bagaje. Fíjense ahí el maestro, esto es una genialidad de Frato, de Francesco Tonucci, el pedagogo italiano, que hace estas viñetas fabulosas. Fíjense todo nuestro bagaje de docentes, el currículum, el diseño, la programación, la evaluación, la interdisciplinaridad, la reforma, la didáctica. Podemos decir, todo el bagaje nuestro pedagógico más el sistema educativo, todo lo depositamos en ese que está allí abajo, que es el estudiante, casi como aplastado metafóricamente por todo esto, y se lo dejamos allí para que casi mágicamente lo reciba, lo interprete y lo aprenda. Bueno, esta concepción bancaria que pone al docente en un lugar, al estudiante en otro, y en realidad tendría que haber un encuentro para que el aprendizaje finalmente ocurra. Para hablar de la educación liberadora, que es la propuesta que hace Freire, en contrario a esta educación bancaria, a este depositar simplemente, me parecía interesante tomar una película, que es El niño que domó el viento, una película maravillosa
inspirada en una historia real en África, en una comunidad muy humilde, en la que un niño busca soluciones desde su educación y desde su propia sabiduría que va adquiriendo en la escuela y desde su propia inventiva y desde motivarse y desde ser activo particularmente, y de la cual me gustaría destacar simplemente un minuto de esta película porque me parece que pone en evidencia mucho de lo que teóricamente podemos llegar a decir. Lo compartimos. ¿Algo nuevo? Es una bomba. ¿Puedes arreglarla? Tal vez. Señor Cachigunda, cuando gira la rueda de su bicicleta, la luz se enciende. ¿Cómo? Son imanes. Puedo traer agua. Sé cómo hacerlo. No, papá, Si nos quedamos, moriremos. ¡No! Con electricidad, podemos sembrar cuando hay sequía. Malusiwa, adzalika liti? Zita kutaka ngati Mungu anditandiza. Wale watawa baba ndilibeza kulota. Las metodologías activas sin duda tienen que ver con el estudiante, no con la satisfacción únicamente del docente. Y cuando se ponen en evidencia y en prácticas concretas, y en este caso soluciona una dificultad comunitaria enorme y permanente, y desde la sabiduría, desde la búsqueda, desde lo activo, bueno, desde ahí la educación liberadora que propone Freire se pone realmente en evidencia. Ese es el contexto teórico o la cuestión de partida para proponer lo que sigue, pero nos parecía fundamental mezclar lo digital, lo que tiene que ver con nuestras propias experiencias como ciudadanos, lo que tiene que ver la experiencia de encuentro, particularmente en lo educativo, y el protagonismo, la centralidad de los estudiantes. Desde esa mirada y desde esa concepción, presentarles esta imagen que me parece sumamente representativa. Un ilustrador francés, Jean-Marc Coté, en 1899 pensaba la sociedad en el año 2000, es decir, un siglo después de que lo realizó. Y la pensaba, fíjense, a la educación en el año 2000, un siglo después de su existencia, como una cuestión de aparatos, de mecánicas, en el que depositamos, siguiendo con la metáfora bancaria de Freire, libros en una máquina, la máquina lo procesa y por cables va llegando a nuestros alumnos, quienes casi inconscientemente y de manera totalmente pasiva, no activa, sino pasiva, van recibiendo estos saberes sin vincularse y desde allí adquirirían el saber y el conocimiento. Bueno, esta metáfora que hoy nos parece hasta exagerada, quizás también la podemos repensar en algún momento y quizás con alguna experiencia que hemos tenido en la pandemia, porque a veces centralizamos el poder pedagógico y educativo en la herramienta. Y le damos a la herramienta, en este caso, esta máquina aquí, que solo es activada con una manivela, y el docente solamente es el que brinda el conocimiento, o brinda el libro, en realidad, el material del conocimiento, pero creemos a veces que la máquina es la que, o el recurso, la herramienta es la que va a terminar enseñando, y en realidad nuestro rol sigue siendo ese, y creemos que el alumno va a terminar aprendiendo casi de manera automática. Hay una autora argentina, doctora en educación, que es Mariana Maggio, que habla durante la pandemia, en Instagram proponía distintos encuentros por día, acercándose y buscando fortalecer las experiencias docentes, y ella tenía un hashtag que utilizaba que era no al revoleo. El revoleo entendido como algo que alguien tira y que caiga donde caiga, una especie de piedra al río, por ejemplo. Porque ella decía que notaba mucho que, por ejemplo, y lo ponía en los PDFs, decíamos a nuestros alumnos, ahí va el PDF
y como si fuera el PDF, el formato de un archivo, el aprendizaje allí mismo. Bueno, esta máquina refleja en cierta manera algunas experiencias en ese sentido y vuelvo a esta intención. La posición pasiva de los estudiantes a partir del uso de una máquina y de una experiencia que se va proponiendo. En esta línea, presentar brevemente Movid, esta herramienta y esta plataforma de creación de videojuegos educativos para potenciar la enseñanza y el aprendizaje, que tiene su creación en la provincia de Córdoba, en Argentina, a partir de la genial experiencia del maestro Germán Lanfranco y de Gerardo Bertea, que vienen desarrollando y que para nosotros es un gran placer poder compartir este espacio y este congreso como acompañantes con esta ponencia, y Germán también estará hablando de otras cuestiones también, porque nos parece una propuesta que nos motiva sin duda a buscar experiencias de enseñanza y de aprendizaje, y desde la creación de videojuegos también. Esta plataforma que nos permite verdaderos videojuegos, no solo recursos interactivos. Particularmente nos interesa destacar en esta ponencia que es adaptable a cualquier nivel, modalidad y espacio curricular, como herramienta, como vehículo, no como solución mágica a todos nuestros problemas, sino que nos desafía a la creación de contenidos, con una creación rápida y sin conocimientos técnicos previos. Allí hay una facilidad, el uso en cualquier dispositivo sin descarga ni instalación, el registro y su uso es gratuito e ilimitado. Tiene 7 posibilidades de creación, que ya las vamos a desandar para ver justamente el rol de los estudiantes. Podemos combinar los juegos en un multinivel con diferentes mecánicas. La narrativa digital e hipermedia como desafío para resignificar la clase tradicional. Proponer, en la línea de lo que comentaban recién, la evaluación formativa. El error no es mala palabra en educación, sino que es un aprendizaje para los estudiantes y para los docentes, la autoevaluación y la coevaluación como instancias de fortalecimiento del aprendizaje, y el aprendizaje fundamentalmente centrado en la autonomía del estudiante, que es donde estamos desembocando en cada una de las explicaciones que venimos desarrollando, ¿sí? Desde la concepción de que el estudiante es el protagonista o está llamado a ser el protagonista de su propio proceso. En esta línea y desde Movid, proponer cuáles son nuestras posibilidades o lo que proponemos para pensar a los estudiantes como productores de videojuegos educativos desde cada una de las mecánicas y desde cada una de las dinámicas. Desde el juego de la oca, que se plantea como instancia de recorrido en el que uno va desarrollando distintas habilidades y va completando desafíos, y que también interviene en cierta manera el azar, porque hay un dado que nos va llevando por los distintos caminos y que es una actividad que se hace en grupo, en conjunto. Al estudiante le permitiría desarrollar una actividad pensando en lo que nombraba recién la maestra Rita, en lo diagnóstico, en lo formativo o en lo sumativo, en cualquiera de estas instancias, plantear desafíos para equipos, que el estudiante no nos entregue la actividad a nosotros, sino que plantee un desafío, por ejemplo, para sus propios compañeros en equipos desde ese recorrido. Generar un camino que crezca en complejidad, y esto pensando en cualquier nivel educativo, en lo inicial, primario, secundario, superior, universitario, hasta posgrados inclusive, que a medida que vamos avanzando en el casillero y en el juego, los desafíos se van complejizando cada vez más para llegar finalmente a la meta, y permite un repaso o una reafirmación de conceptos, porque yo los tengo que repensar, yo estudiante, los tengo que repensar para ponerlos en práctica y en evidencia al resto. No puedo hacer una pregunta cuya respuesta es errónea, porque allí el juego se cae absolutamente en toda su propia dinámica. Como otra posibilidad, el juego de duchazo o el ahorcado, el clásico ahorcado. Preferimos hablar de duchazo, en el que nos terminamos mojando. En Córdoba, Argentina, está haciendo mucho calor, vendría muy bien en este momento, pero nos permite pensar al estudiante como creador de estos videojuegos, como evidencia de aprendizaje, identificando términos centrales, porque tenemos que extraer aquellos que son fundamentales y que queremos destacar. La ortografía como traspaso y como base para poder jugar, evidentemente, y no hablo solo del nivel inicial o del primario. Yo doy clases en el nivel superior y en más de una ocasión tenemos que devolver instancias o trabajos para revisar esta cuestión que muchas veces damos por supuesta y que no se termina de trabajar nunca. No es solo un ámbito desde la lengua o desde la literatura, y obviamente aumenta el vocabulario, porque vamos nosotros ampliando las posibilidades
si tuviéramos que pensar 20 palabras asociadas o expresiones a la temática que acabamos de abordar y que la pongan como evidencia de aprendizaje, tenemos que ampliar el vocabulario para finalmente poder completar eso. Con los juegos de tarjeta de memoria nos permite identificar conceptos, ideas y hasta imágenes centrales, porque nos permite asociar una con otra similares, pero en este juego se van dando vueltas y se van escondiendo nuevamente. Proponer desafíos de habilidades cognitivas, justamente por la memoria, por el recuerdo y demás, y agrupar contenidos en temáticas. Uno puede plantear diferentes tarjetas de memoria sobre diferentes temáticas y también desde ahí empezar a proponer estos videojuegos educativos. En el de coincidencias, identificar las relaciones entre contenidos, se lo podemos proponer a nuestros estudiantes, jerarquizar términos o ideas o conceptos, y alternar entre textos e imágenes para la construcción de esta asociación. Esto exige a cualquier estudiante buscar la correlación entre diferentes contenidos y conceptos para que sea evidente cuando uno lo vea, porque esto nos exige ponernos en el lugar del quien va a recibir este juego, que en este caso seríamos los docentes, por ejemplo, o los compañeros de los estudiantes, porque lo presentaron como evidencia de aprendizaje. Ahí simplemente hay un ejemplo muy sencillo de nivel inicial o de primario en el que se asocia la palabra con el instrumento musical. Sin embargo, podemos pensar en autores, en conceptos, en referencias, en teorías, en distintas dinámicas que nos permitan coincidir diferentes términos y desde ahí proyectar el aprendizaje. El juego de trivias, el clásico de preguntas y de respuestas, que nos permite proponerles a nuestros estudiantes para jerarquizar temas relevantes, que las preguntas den respuesta de eso que es relevante en cuanto a la temática que estamos abordando, identificar opciones similares a la correcta. Aquí hay un interesante desafío porque la correcta la podemos conocer o aquellas que queremos que seleccionen, pero tenemos hasta 3 posibilidades de poner incorrecta, entonces incorrectas que estén asociadas, pero no sean correctas ni precisas en torno a lo que nosotros estamos queriendo explicar, entonces ahí ya hay un desafío particularmente. Y señalar y sintetizar la respuesta en una imagen también, porque Movit nos permite, acá hay en alusión a lo próximo que vamos a tener, que es el Mundial, nos permite asociarlo a una imagen y desde ahí, vincular la pregunta y la imagen a la respuesta correcta que nosotros vamos queriendo trabajar. También pensar en los estudiantes y acá involucrando otra mecánica y otra dinámica que tiene que ver con las historietas, con la posibilidad de contar o de una narrativa con la particularidad de lo multimedia. En todo lo anterior está presente lo multimedia, puedo agregar imágenes, videos, enlaces y demás, pero en este caso particular yo voy incluyendo recursos multimedia que me van contando una historia. Y ahí particularmente está la potencialidad, porque uno puede, en vez de un informe, en vez de una monografía, uno puede pedir una historia que dé cuenta del contenido, por ejemplo, que se ha desarrollado. Ponerse en el lugar del receptor para que entienda esa historia desde la narrativa, y no es la narrativa textual y organizada de cuando escribimos, por ejemplo, un cuento, cuando lo escribimos con un texto, sino que la narrativa multimedia, desde toda su propuesta teórica, tiene la particularidad de hacer saltos, de mostrar, de lo interactivo, de las imágenes, etc. Y obviamente asegurar la coherencia en la historia, que finalmente que tenga los distintos momentos, y hasta inclusive podemos pensar narrativas al estilo de series, en el que nos van contando desde diferentes capítulos, por ejemplo, distintos contenidos o distintas evidencias de aprendizaje desde esa misma dinámica. Y todas estas 7 mecánicas que se pueden desarrollar desde Movit se pueden agrupar una vez creadas. Yo puedo crear independientemente cualquiera de esas mecánicas, pero después tengo la posibilidad de manera casi automática de crearlas en un multinivel, lo cual me genera una octava posibilidad, es decir, lo previamente creado lo puedo agregar en diferentes multiniveles que nos van mostrando un grado de complejidad para poder avanzar, y fíjense que los candados están cerrados para poder desarrollar. Por ejemplo, en una evaluación formativa o en una evaluación sumativa,
yo puedo, a manera de resumen del año o de los contenidos abordados en determinada unidad, proponer realizar un juego multinivel que ponga en evidencia desde las dinámicas que los alumnos nos van proponiendo a nosotros la adquisición y la interpretación y la apropiación de los contenidos que fueron abordados. Porque permite al estudiante plantear una coherencia temática entre los distintos desafíos. No puedo poner el primer desafío de cómo hacer una torta y el segundo, cómo andar en bicicleta, digamos, ¿no? Tiene que tener la distinta coherencia. El creciente grado de complejidad o de detalle que le podemos pedir en cada uno de los niveles y la creación previa de juegos individuales para luego integrarlos. Tengo que armar las dinámicas previamente y después integrarlos. Esto en lo cognitivo y en lo pedagógico y en lo técnico o tecnológico tiene una trascendencia importante como evidencia de aprendizaje que nosotros podemos llegar a proponer. Como experiencia, simplemente desde experiencias docentes con el uso de móvil hay muchísimas y desde grandes referentes de la educación. Sin embargo, nos parece interesante en este video de 1 minuto mostrar una experiencia en una escuela de la provincia de Santiago del Estero, en Argentina, que desde el uso de móvil generaron distintas instancias y también fíjense que van a ver en esta experiencia el uso de, podemos llegar a decir, una experiencia híbrida, es decir, y tiene que ver con lo que va a explicar después Germán en su ponencia, Germán Lanfranco, utilizando inclusive la carpeta de clases, en este caso en un secundario, y también la experiencia con móvil. ¿Cómo podemos integrar esta herramienta desde lo presencial, desde lo virtual, desde lo sincrónico y desde lo asincrónico? Compartimos esta simple y breve experiencia para resumir un poco de lo que planteábamos recién como posibilidades de evidencias de aprendizaje que nuestros estudiantes pueden hacer al ser creadores o productores de videojuegos educativos. Lo compartimos. Para hacer el juego digital utilizamos una página de internet llamada Movit. Esta página consiste en crear y jugar juegos. Utilizamos como opción de juego la trivia. Cada uno de los alumnos realizó preguntas sobre el cuento que le tocó. Para realizar un juego de preguntas y respuestas, que sería presentado ante alumnos de primer grado de primaria. Creamos 5 preguntas y en cada una poníamos 4 opciones como respuestas, de las cuales solo una era verdadera. Al terminar de realizar las preguntas con sus respuestas, cargamos las imágenes de los libros. Ya cuando los terminamos, se lo dimos a los... Aprendimos de manera independiente a usar una aplicación llamada Movit. Los juegos acompañan a los audiocuentos y a los TikToks en las páginas del Ministerio. Lo que decíamos al principio, la posibilidad de que la herramienta sea herramienta particularmente y que empiece a dialogar la producción de los estudiantes con distintos entornos digitales. En este caso particular era el cierre de una actividad, pero también la producción de una nueva. Lo que se había hecho antes en TikTok o en redes sociales se transformaba en estos videojuegos, y los videojuegos a su vez también se promocionaban en TikTok. Este es el perfil de la escuela, cuyo nombre es Biblioteca Popular Belgrano Bandera de Santiago del Estero, que desde diferentes juegos fueron proponiendo el análisis de cuentos clásicos, obviamente en la materia de literatura, y cada uno desarrollaba su propio videojuego y lo iban compartiendo desde el perfil de la escuela, y después inclusive también creaban experiencias multiniveles que también las iban compartiendo. Entonces esto exigía el análisis de ese cuento clásico, más allá de, y hasta inclusive evitando el copiar y pegar, por ejemplo, ¿no? Como análisis literario inclusive. Bueno, esta experiencia nos parece muy valiosa porque pone de manera muy sencilla en evidencia la posibilidad de la creación de los videojuegos como evidencia de aprendizaje, y agradeciendo a esta escuela particularmente y a la docente, que también es una referente en cuanto al uso de tecnología. Entonces, buscando el cierre, cuando pensamos en los estudiantes como productores de videojuegos educativos, pensamos en ellos como creadores o productores desde la creatividad y desde la originalidad,
no estaba hecho de esa manera y ellos lo tienen que poner en evidencia y eso los desafía desde otro lado. Los estudiantes como protagonistas, lo decimos una vez más porque nos parece valioso, evidencias de aprendizaje significativo, vinculado a lo que decía la maestra Rita recién, que sirva como experiencia anclada en la realidad, en este caso de los propios estudiantes, que no sea algo idealizado, abstracto o puramente teórico. El videojuego como cierre, como instancia de condensar conocimientos, pero a la vez como inicio, como continuidad, y acá empezamos a dialogar con otras plataformas, con otras interacciones. Puedo poner estos videojuegos en una página y desde ahí, o en una red social, y desde ahí que los que juegan nos hagan un comentario y ese comentario nos sirve como retroalimentación para seguir produciendo, por ejemplo. Y también, cerrando con lo que decíamos al inicio, la alfabetización digital como herramienta digital y como propuesta digital nos permite pensar en los alumnos como productores, pero también desde lo ético, desde lo instrumental, desde lo sociocomunitario, porque la alfabetización digital tiene que ver con estas propias experiencias. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? Y nosotros docentes, bueno, guías, orientadores, motivadores, referentes, para que esta experiencia nos permita conocer a nuestros estudiantes desde sus habilidades, desde sus propuestas, vinculado a la evaluación formativa, al proceso, a lo que vamos desarrollando, a lo que vamos teniendo como evidencias de su aprendizaje, dejándonos sorprender, no esperando, la maestra Rita fue muy clara en estas cuestiones, no esperando esa respuesta única desde la educación bancaria de yo deposito esto y voy a recibir esto, ¿sí? La respuesta excluyente, sino la propia producción y desde ahí la inventiva. Y también nos permite a los docentes aprender, que es la otra pata, la otra cara de esta moneda del bello desafío de enseñar. Entonces, para finalizar, proyectar al estudiante en su rol de creador de videojuegos educativos como manera de obtener evidencias de su aprendizaje es una excelente forma de proponerle a este alumno desafíos para desafiar y para desafiarse como producto final de este videojuego educativo. De mi parte, nada más, muchísimas gracias, agradeciendo nuevamente la invitación y felicitando por el excelente evento y quedo a disposición por cualquier consulta o pregunta. Maestro Pedro, inicialmente, muchísimas gracias por estos aportes que nos hace, por estas inquietudes que nos deja, que a veces como maestros tenemos ese reto también de seguir aprendiendo. Y en ese instante es cuando de verdad nos damos cuenta si aprendimos bien o si debemos reaprender lo que estamos haciendo. Muchas gracias por su disposición para compartir con nosotros este conocimiento.